Hola amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema pues de una gran relevancia y trascendencia, que es la migración indocumentada tanto de México como de Centroamérica a Estados Unidos. Lo vamos a analizar a fondo. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva política. Con Alejandro Ramos. Pues estamos en Perspectiva Política, le damos la bienvenida a Fausto Pretelín Muñoz de Cotem, quien es un especialista en temas internacionales, periodista, y con quien vamos a platicar sobre esta corriente desbordada de migrantes de México y de Centroamérica hacia Estados Unidos ya en la época de Joe Biden. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Fue el muro el que se haya suspendido, el muro que había impuesto Trump, lo que genera esta corriente pues tan desbordada, tampoco sin precedente de alguna manera? ¿Qué tal, Alejandro? Gusto en saludarte. Yo creo que son varios motivos por los cuales estamos viendo un incremento de este flujo migratorio del Triángulo del Norte, es decir, de Centroamérica y de México también, hacia Estados Unidos. Es evidente que uno de ellos es el tema de la pandemia. La pandemia, como tú bien sabes, después de un año de una crisis muy fuerte económicamente hablando, lógicamente es un incentivo para que miles de centroamericanos y mexicanos vayan hacia Estados Unidos. Pero sin lugar a duda, el segundo elemento, y creo que el más importante, es una especie de efecto llamada que hizo el propio candidato Joe Biden el año pasado para distanciarse de las propuestas migratorias y sobre todo de las leyes migratorias del presidente Donald Trump. En ese sentido, hay muchos migrantes que todavía creen que hay mucho terciopelo alrededor de la política migratoria del presidente Biden. Inclusive todavía en febrero de este año, el presidente Biden decía que iba a recibir a miles de refugiados y sobre todo a aquellas personas que estaban esperando su asilo en la frontera de México. Estaban aproximadamente 21,000 en febrero, a finales de este mes de febrero. Sin embargo, en marzo ya vio las condiciones muy diferentes y cambió. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que estos son los dos principales elementos que incentivan mucho a que miles de migrantes vayan a Estados Unidos y lógicamente empezaría el tercer elemento sería pues la enorme inseguridad que existe en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, la esperanza de vida de miles de personas que de alguna forma no logran cumplir sus objetivos porque la democracia en esta región prácticamente es una entelequia. Hay una una pandemia de corrupción alrededor de los principales políticos ya en Centroamérica y eso lo ha dejado muy claro inclusive algunos legisladores centroamericanos en Estados Unidos. Hablo, por ejemplo, de Norma Torres. Sí, Fausto, también me llama mucho la atención, y tú cómo lo evalúas, pues lo de Biden es sorpresivo, sobre todo por el discurso que tenía, pero por sus antecedentes no. Biden fue vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama, y esa fue la época en el registro que hubo mayor expulsión de inmigrantes de ese país hacia sus países de origen. ¿Tú cómo ves esta circunstancia? ¿Influye? ¿Por qué creer tanto en la promesa de Joe Biden de abrir prácticamente las fronteras? Yo creo que la crisis en Estados Unidos hacia finales del año pasado, el último trimestre del gobierno de Donald Trump, generó o provocó que el presidente Biden tuviera un discurso mucho más laxo en términos migratorios y sobre todo una visión mucho más social. Eran momentos críticos. Parece ser que ya pasó mucho tiempo, pero en realidad no ha pasado mucho tiempo, son pocos meses. Digamos que la crisis social, la división que provocó el presidente Donald Trump, pues prácticamente a Biden le tocó esa crisis y le tocó de alguna manera en su campaña tratar de equilibrar y de irse al otro extremo. Es decir, si Trump le dio la espalda al mundo, Biden quiso regresar al mundo o prometió en su momento durante la campaña. Si Donald Trump dividió a la sociedad, Biden quiso unir a la sociedad estadounidense a lo largo de su campaña.
En ese sentido, creo que eso ha sido el elemento principal, ¿no, Alejandro? Es decir, lo que ha sucedido, que su discurso, la retórica de Biden fue radicalmente distinta de la de Trump. Y sin embargo, ya en la realidad, 2021, abril de 2021, la situación en Estados Unidos en tema de migración ha cambiado radicalmente principalmente porque son miles los centroamericanos y mexicanos, también hay que decirlo, que ya están o intentan ir hacia Estados Unidos porque, repito, no les importa que sean deportados, lo van a volver a intentar. Hay una especie de puerta rotatoria, giratoria, que de alguna manera quienes han ganado son los coyotes, los personajes que tratan de cruzar o de ofrecer sus servicios para ayudar a cruzar a los migrantes. Cobran alrededor de $9,000 por persona. Bueno, y entonces en ese caso, pues ya la no operación del muro, que ahí sigue, pero teóricamente ya no funciona, ya no opera, también influye sobre este movimiento, este desbordamiento de migrantes hacia la Unión Americana. Bueno, influye desde el punto de vista de que ya Biden dijo que no iba a invertir un solo centavo de dólar en el muro. Sin embargo, Alejandro, yo diría que la realidad, es decir, los kilómetros que fueron construidos durante la época de Trump, pues prácticamente no creció respecto a como ya estaba cuando él entró a la presidencia. Renovó alguna parte del muro, pero yo creo que básicamente el 90% de las palabras muro era retórica, una retórica que utilizó mucho el presidente Donald Trump, pero que en la realidad poco le sirvió. El hecho de que Biden haya dicho que ya no va a construir el muro, para miles de centroamericanos sí significa que hay una especie de semáforo en verde y que hay posibilidad de poder entrar a Estados Unidos. Pues sí, desde luego es de alguna manera lo que está ocurriendo junto con los otros factores, pues sobre todo la pandemia, la crisis económica que se siente no solamente, pues particularmente de una manera más grave en los países centroamericanos. Pero sobre este tema vamos a regresar en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, regresamos en Perspectiva Política con el internacionalista Fausto Pretelín Muñoz de Cote, con quien estamos platicando sobre pues esta ola de migrantes que viene de Centroamérica y también de México, que van hacia Estados Unidos y que parece en este momento imparable y que ha roto pues prácticamente pues récords en un movimiento de este tipo. Pues desde luego el gobierno de Biden, pues que tenía ese discurso, digamos, menos agresivo que el de Trump respecto a los migrantes, pues también está preocupado y ya está buscando la forma de frenar esta oleada de migrantes. ¿Qué está haciendo concretamente Biden, el gobierno de Biden, para evitar este problema o para atenuar este problema? Sí, mira, básicamente, Alejandro, lo que está sucediendo es que está apelando a un título 42 que es dentro del reglamento migratorio en Estados Unidos, la posibilidad de cerrar la frontera a los migrantes por cuestiones sanitarias. Es decir, la crisis sanitaria, de ahí se ha agarrado el presidente Biden para intentar parar a este flujo migratorio. En realidad, las aplicaciones de las políticas, reglamentos y demás que trató de empujar el presidente Donald Trump, pues en gran parte o en gran medida de ellas fue la Corte de Estados Unidos las que las echó para abajo. En ese sentido,
solamente de alguna manera le queda al presidente Biden este elemento, es decir, por cuestiones sanitarias, cierra la frontera, permanece cerrada su frontera y a partir de ahí ha generado pues más de 100,000 deportaciones, por ejemplo, a lo largo del mes de enero, y ha ido creciendo paulatinamente. Bueno, pero estas deportaciones pues, también representan, a veces más que una solución, tal vez un problema mayor, porque los deportan y por los migrantes que son deportados, pues se estacionan en la frontera norte de México. Algo pocos, o no sé, proporcionalmente pocos, son regresados a sus países de origen, pero el problema no solamente subsiste, sino sigue creciendo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, yo creo que de alguna manera él ha tocado ya piso. La realidad lo ha rebasado, lo ha alcanzado. El tema de la vacuna, por ejemplo, pues también para muchas personas tú lo ves en México, personas que legalmente cruzan la frontera, ¿no? Para intentar vacunarse por allá. Yo diría que lo que puede hacer es, en este momento, y lo ha hecho, ha tratado de negociar con los presidentes del Triángulo Norte y con el presidente de México la idea de reforzar la seguridad en la frontera. Sin embargo, hay una equivocación, Alejandro, es decir, cuando el presidente Biden dice que va a entregar $4,000 millones para el desarrollo del Triángulo Norte, estos $4,000 millones lo que en realidad van a servir es para alimentar y para darle un poco de techo a los migrantes que trata y que los mantiene en la frontera con México. Ya había aplicado esa política, es decir, el Quédate en México lo que generó es que miles de inmigrantes llegaron a Estados Unidos, los deportaron y México les ofreció techo y comida para que de alguna manera esperaran de alguna forma la solución de las peticiones de asilo para muchos de ellos, ¿no? Pero contestando tu pregunta, es una pregunta compleja porque en realidad es muy difícil de parar los flujos migratorios. Es tal la desesperación de centroamericanos, de salvadoreños, de guatemaltecos, de hondureños, que poco les importa perder 1, 2, 3 meses de tránsito y poco les importa ser deportados porque van a intentar volver a entrar. Bueno, el hecho es que, pues sí, como dices, van a volver a tratar de volver a entrar y son un flujo pues muy grande, cada vez mayor. En eso, pues el compromiso de México, ¿hasta dónde llega? ¿Qué hace? ¿México los va a frenar, los va a albergar o qué va a hacer pues en una situación pues bastante complicada? Porque también dentro de los migrantes también hay muchos miles de mexicanos. Sí, bueno, el gobierno de México creo que mantiene el statu quo anterior a la llegada de Biden, es decir, mantiene a la Guardia Nacional en la frontera de Guatemala, mantiene la postura de poder recibir algunos, no todos, algunos migrantes que son deportados desde Estados Unidos. Por lo que ha comentado el gobierno de Estados Unidos, ha ido disminuyendo el número de migrantes que ha recibido México en la frontera, de los que son deportados centroamericanos. Y si la apuesta es los militares, creo que van a continuar los problemas. No creo que sea la apuesta más adecuada. Creo que de alguna forma es un problema de raíz, es un problema que va a durar muchos años, es un problema que siempre ha existido, la migración. Si tú te fijas, Alejandro, la migración en Siria, después de la que empezó la guerra civil hace 10 años, continúa. Lo mismo que afganos, eritreos, continúan viajando hacia Europa. Y esto es un elemento que no va a terminar nunca. Bueno, sí, efectivamente, eso ocurre en esos lugares que tú mencionas, pero pues aquí en esta zona de fronteriza de México, Estados Unidos y que involucra ya también de una manera extendida a Centroamérica, pues es algo que lleva muchos años, que no encuentra una solución pronta ni mucho menos que se escuche efectiva. En este momento simplemente tratar de ir paliando las circunstancias, pero hay circunstancias extraordinarias, como tú bien mencionabas, que son la pandemia. La pandemia ha aumentado también el número de migrantes o de personas que intentan salir tanto de Centroamérica como del propio México hacia Estados Unidos. ¿Qué tanto ha aumentado eso? Sí. En realidad, por ejemplo, se habla que se ha incrementado un 300% los flujos migratorios desde Honduras a raíz de que empezó la pandemia el año pasado. Estas son estimaciones que tienen ahí en Honduras, que sin lugar a dudas ese es un elemento importante, ¿no? Es decir, la crisis económica se resiente más por la pérdida de empleo. Si ya estaba muy mal Centroamérica,
y México, también hay que decirlo, pues ahora está más difícil la situación. Y yo creo que este es un elemento que hay que tomar muy en cuenta. Estados Unidos, cuando Biden anuncia el programa de 1.9 billones de dólares para pues reactivar a su economía, esto también se convierte en un efecto llamada, en incentivos para miles de centroamericanos que ven que Estados Unidos está creciendo económicamente y que de alguna forma sus propios países no se lo está ofreciendo. Entonces, el programa de infraestructura, por ejemplo, para reconstruir carreteras, puentes allá en Estados Unidos, esta es otra oportunidad para miles de centroamericanos porque ofrecen su mano de obra. Entonces, creo que sí se nota y se va a notar más en el segundo semestre de este año el efecto de la pandemia. Sí, efectivamente. Pues este es un tema muy interesante, sobre todo para ver en el caso de México hacia dónde va, qué ha acordado con Estados Unidos en esta circunstancia. Pero si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos sobre este tema. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos a Perspectiva Política sobre el tema de la migración desbordada de Centroamérica y México a Estados Unidos. Y platicábamos aquí con Fausto Pretelín Muñoz de Cote, un internacionalista especialista en estas materias, y preguntábamos sobre el tema. México, ¿qué concretamente va a hacer o qué ha hecho? Ha habido ya contactos del presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, que por cierto también es de la zona centroamericana y es de Jamaica, pero ¿en qué se ha avanzado? ¿Qué se ha acordado en esas pláticas? Sí, Alejandro, mira, es interesante tu pregunta. Yo te diría que falta transparencia. Es decir, hay conjeturas alrededor de las reuniones, las interacciones que ha tenido Kamala Harris con el presidente López Obrador y lo mismo Biden con el presidente López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard. Si tú te fijas en las últimas horas, el presidente Biden anunció que ya había llegado a un acuerdo con México, Honduras y con Canadá y con Guatemala en temas migratorios. Honduras y México matizaron que no necesariamente llegaron a un acuerdo porque en realidad está vigente los acuerdos que ya estaban pues pactados antes de esta semana. Hay de alguna manera el elemento, la conjetura de que posiblemente hayan puesto también sobre la mesa el tema de las vacunas. Pero repito, al no haber transparencia y al no haber claridad, pues uno se queda en esa conjetura y no puede llegar a confirmarlo de manera 100% con seguridad este tema. En realidad, lo que ha sucedido es que México ha dicho, sí, seguiremos con 10,000 aproximadamente miembros de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Honduras, lo mismo, tendrá algunos miles de policías en su frontera con Guatemala. Y en realidad, el gran ausente aquí es El Salvador. Y esto da para otro tema, Alejandro. Es decir, hay presidentes centroamericanos que no se hablan entre ellos. Hay una crisis profunda. Bukele, por ejemplo, el salvadoreño, está enfadado con Estados Unidos, ha tuiteado que no quiere que su país sea tomado en cuenta como un miembro del Triángulo Norte,
no sé si con una visión de califa o con una visión de emperador, el presidente Bukele toma distancia de estos acuerdos. Quizás le parece poco dinero, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, los grandes acuerdos no se ve con claridad en qué ha cambiado la postura de México con el presidente Biden respecto al presidente Donald Trump. Lo vimos con Trump, vimos cuáles fueron sus coacciones, sus peticiones y sus amenazas. El tema y la forma ha cambiado con el presidente Biden, efectivamente es mucho más correcto, pero sin embargo, él, de alguna manera, queda claro que también ha pedido que México sea fuerte y seguro en contra de la migración centroamericana. Bueno, aquí hay un factor que hay que tomar en cuenta, tú lo mencionabas, el hecho de que con pandemia y todo, algunos países, concretamente Estados Unidos, están reactivando su economía. Entonces, eso ya no se va a frenar. Y eso significa, pues, también un atractivo mayor, incluso una necesidad que ellos tienen de tener mano de obra, pues, amplia y barata. Eso incentiva a los migrantes de tanto de México, sobre todo desde México y también de Centroamérica. ¿Por qué? Porque va a crecer la demanda de mano de obra si se desarrollan, como está ocurriendo, pues las áreas industriales, las agrícolas, que rápidamente tienen una evolución, y las comerciales. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Va a haber una demanda de mano de obra y, por otro lado, un intento de freno a la mano de obra indocumentada, a la mano de obra ilegal, que es la que realmente abunda y la que está tratando de entrar a Estados Unidos. ¿Qué hacer ante eso? Mira, Alejandro, yo creo que estamos todavía en tránsito en esta crisis sanitaria. No sabemos cómo vamos a salir de ella. Lo que sí estamos seguros es que las economías están muy dañadas, han sido prácticamente paralizadas el año pasado, muchas de ellas en el mundo, y estos focos o estos polos de crecimiento económico, llámese China, llámese Estados Unidos, en realidad se convierten precisamente en ventanas de oportunidad y miles de personas tratan de llegar hacia esos países. La gran pregunta es, el gobierno de México, por ejemplo, no ha generado un programa de apoyo como sí lo hizo Estados Unidos o lo está haciendo con 1.9 billones de dólares, como lo hizo la Unión Europea en los 27 países que la conforman, con paquetes de estímulo económico de más de 700 mil millones de euros. Es decir, hay especie de programas keynesianos, es decir, donde el gobierno está inyectando dinero, le está utilizando para revivir, ¿no? Darle, ahora sí que respiración de boca a boca a las economías, a sus propias economías. Y en ese sentido creo que ni México ni Centroamérica existen esos estímulos y eso de alguna forma se convierte en elementos que deterioran pues el estilo de vida, la economía y la esperanza de miles de personas. Por eso tratan de salir de sus respectivos países para ir a Estados Unidos. Bueno, sin duda se vive una emergencia que desafortunadamente no se ve de corta duración, sino al contrario, que puede crecer en los próximos meses en la medida en que se vaya resolviendo o no la pandemia. Ya para concluir sobre este aspecto, pues realmente el problema de la migración indocumentada pues ya tiene muchísimos años, pero ahora parece que tiene una gravedad mayor que nunca. ¿Qué concretamente, qué se puede avanzar entre los gobiernos, sobre todo pues el de Estados Unidos, tener propuestas más allá de militarizar las fronteras? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Mira, Alejandro, yo creo que te voy a hablar desde el punto de vista aspiracional, es decir, a mí me gustaría que México, Estados Unidos y Canadá tuvieran una mayor integración y no solamente a través de un tratado de libre comercio. Me refiero, por ejemplo, pensar a largo plazo algo similar a lo que es la Unión Europea, con instituciones comunes. Uno podría burlarse de lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que esto sería un elemento importante para México para tener mayor integración. Sabemos muy bien, Alejandro, entre los últimos 100 años, la mezcla de comercio prácticamente no ha cambiado con Estados Unidos. El 80-90% del comercio de México es hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, no hemos logrado diversificar nuestro comercio. Entonces, si hay un determinismo, si se permite la expresión, hacia Estados Unidos, la economía, creo que México tendría que avanzar más hacia allá,
Sin embargo, yo veo que evidentemente ese nacionalismo que existe y permea en varias capas de la sociedad mexicana, es prácticamente imposible pensar en una unión entre México, Estados Unidos y Canadá tipo Unión Europea. Entonces, creo que yo mismo me estoy contradiciendo desde el punto de vista que es simplemente un sueño, algo que no va a ocurrir. Pues sí, desafortunadamente suena muy racional, pero efectivamente parece un sueño. Pues y esto implica que pues de corto plazo vamos a seguir pues teniendo que enfrentar esta problemática de una migración creciente, muy accidentada y pues en ocasiones hasta muy violenta. Pues te agradezco mucho tu participación en este programa de Perspectiva Política para abordar este tema que sin duda es de una gran relevancia para el país y para millones de mexicanos. Muchas gracias, Fausto. Bien, amigos, pues esto fue Perspectiva Política con este tema tan relevante que es el de la migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana.